Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta videoconferencia que realizamos en cumplimiento de nuestras actividades de capacitación y acatando las recomendaciones de las autoridades de salud sobre la sana distancia en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Gracias y saludo con afecto a quienes nos siguen de manera virtual. Se encuentran con nosotros en este evento los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar y el doctor José Oliveros Ruiz, a quienes agradezco su apoyo en el desarrollo de las tareas de capacitación de este órgano jurisdiccional. El día de hoy nos congratulamos con el ponente invitado. La conferencia en línea Justicia Abierta y Redes Sociales, disertada por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco al doctor Felipe de la Mata Pizaña por su apoyo y distinción para impartir esta conferencia y compartir sus reflexiones con el tema, que en estos momentos es de gran relevancia para la sociedad en general y para los veracruzanos ante la proximidad del proceso electoral que se desarrollará en nuestro estado. Muchas gracias, magistrado, por estar hoy con nosotros de manera virtual y por su solidaridad. Le expreso mi gratitud y reconocimiento por su atención al brindarnos una parte de su tiempo en estos momentos complicados que nos impiden realizar nuestras actividades de manera presencial. Para el Tribunal Electoral es muy importante la actualización constante en la materia, tanto para las y los servidores públicos que aquí laboran, como para todos los involucrados en el ámbito electoral. Compañeros magistrados, si me acompañan, demos un aplauso al doctor Felipe de la Mata Pizaña por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, no, muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable magistrada, magistrados, muchísimas gracias. ¿No? El Pleno del Tribunal cumple con el compromiso de asegurar y garantizar la salud e integridad del personal que labora en este órgano jurisdiccional, así como la ciudadanía interesada en la materia. Por este motivo, continuamos con la función de capacitación y transmitimos en vivo esta conferencia impartida por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informo que es muy gratificante advertir pues el gran interés que ha generado en la ciudadanía esta conferencia, porque de acuerdo a los informes de la Dirección de Capacitación, se tenía hasta las 11:30 del día de hoy un total de 878 personas registradas. Sobre el tema de justicia abierta y redes sociales, es importante señalar que la justicia abierta como modelo de gobernanza, es decir, como eje de la interacción y los acuerdos entre los gobernantes y los ciudadanos, que busca construir instituciones y normas que generen cambios sociales en beneficio de todos, permite asegurar que el servicio público esté realmente involucrado con las demandas y las aspiraciones de la sociedad civil. El modelo de gobierno abierto es la base de la justicia abierta. Es un nuevo planteamiento de las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos y su principal meta es fortalecer la democracia a fin de contar con una mayor capacidad resolutiva ante las demandas sociales. Una de las directrices del concepto de justicia abierta es que se debe privilegiar en todo momento las necesidades ciudadanas y que las funciones administrativas o jurisdiccionales sean accesibles y comprensibles para todos, de manera tal que genere una mayor confianza y cercanía de la sociedad civil en sus decisiones y, por lo tanto, las resoluciones jurisdiccionales cuenten con legitimidad y credibilidad. En el caso de los tribunales electorales, generar esta confianza y cercanía significa privilegiar los derechos humanos del ciudadano, tratar a todos con igualdad y resolver siempre con estricto apego a las leyes al cumplir con nuestra labor. Si cumplimos los principios básicos de la justicia abierta, que son la transparencia, la colaboración y la participación, la credibilidad y la confianza están aseguradas. En este sentido, sabemos que la transparencia que debe tener todo tribunal implica tanto lo administrativo como lo jurisdiccional, que debe ser accesible en todo momento para el justiciable.
De ahí que la información que requiera de todos los procesos y procedimientos y la utilización de un lenguaje ciudadano en todas las resoluciones sea indispensable para generar esa confianza y credibilidad. Es por ello que la participación ciudadana y su involucramiento en los procesos judiciales que le interesan le hacen ver más de cerca la impartición de justicia y asegura que el ciudadano detecte irregularidades o desigualdades en la misma. Una ciudadanía informada es una ciudadanía altamente participativa y demandante. Es aquí donde el papel de las redes sociales ha jugado un papel de vital importancia en los años recientes, porque han permitido tanto a los tribunales como a los ciudadanos mantener un diálogo abierto a través de ellas. Es un hecho cotidiano que el ciudadano tiene una mayor información a través de redes sociales que por otros medios informativos. Es por eso que los tribunales hemos aprovechado para difundir nuestras actividades a través de los espacios digitales de comunicación, donde las resoluciones y los criterios jurisdiccionales, las tareas de capacitación, como lo hacemos ahora en esta contingencia, y todas nuestras tareas están al alcance de los ciudadanos para que constaten en tiempo real la imparcialidad en la toma de decisiones de estos organismos jurisdiccionales. Finalmente, la colaboración entre instituciones y ciudadanos es fundamental para compartir ideas y potenciar los beneficios sociales que se puedan desarrollar en conjunto. En el ámbito electoral es muy importante esa colaboración entre ciudadanos porque están pendientes del desarrollo de los procesos electorales y el desempeño de las autoridades también administrativas. Pero dejemos que sea el magistrado de la Mata Pisaña el que nos hable ampliamente del tema y aprovechemos la oportunidad de tenerlo aquí hoy con nosotros. Es importante señalar que durante nuestra conferencia, el público que nos sigue en vivo en esta transmisión podrá ir formulando sus preguntas respecto al tema a través de la página de Facebook del Tribunal Electoral para que sean atendidas por el distinguido ponente que tenemos el día de hoy. Y a continuación, solicito al magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar que dé lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. Magistrado Roberto Eduardo Sigala, sea tan amable, por favor, de dar lectura a la síntesis curricular del ponente. Muchas gracias. Es un honor para mí poder presentar el currículum de una persona a quien yo en lo personal admiro mucho y le tengo un especial afecto, al maestro Felipe de la Mata Pisaña. Él es un abogado mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre del año 2016. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, también con mención cum laude. Cursó el posgrado de Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho y tiene especialidad en el 8º curso de posgrado de Derecho por la Universidad de Salamanca y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de su actividad profesional, se desempeñó como secretario auxiliar de secretario proyectista de Magistrado Electoral Regional en el año de 1997. Fue secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 1998 al año 2011. Fue coordinador general de asesores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2011 al 2013 y secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2013 al 2014 y magistrado fundador de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2014 al 2016. Y a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió como magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre del año 2016. Dentro de su actividad docente y académica, es profesor en la Facultad de Derecho
de la Universidad Panamericana desde el año 1995 en todos los cursos de Derecho Civil y Derecho Electoral. Y en el año 2010 le otorgaron la medalla Alfonso X el Sabio por 15 años de docencia en dicha institución. Es profesor titular de licenciatura y posgrado de Derecho en los cursos Teoría de Derecho, Bienes y Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en la Universidad Iberoamericana. Profesor titular de licenciatura en Derecho en los cursos Derecho Familiar y Obligaciones y Contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito y publicado un sinfín de obras, no menos de 20, cuya lectura se omite por cuestiones de tiempo en esta conferencia. Señor magistrado y maestro, don querido Felipe de la Mata, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Qué amable, magistrado Sigala, señora presidenta, magistrado Oliveros, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado esta mañana o esta tarde a Veracruz, aunque sea virtualmente. Claro que no será lo mismo porque no me podré comer unos langostinos, no podré justamente estar con tan grata compañía presencial como la de ustedes y nos tenemos que conformar de alguna manera con esta vía virtual. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, les voy a decir que esta es una gran oportunidad para hacer varias autorreflexiones. Como ustedes saben, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y su servidor nos dimos a la tarea de dar una vueltecita completa por todo el país en el que íbamos un poco platicando y presentando las ideas de una justicia abierta. Claro, teorizamos en torno a la temática de la justicia abierta. Sin embargo, pues ya han pasado 3 años, 3 años y piquito, desde que empezamos nuestra vuelta o nuestra gira, vamos a decirlo así, nuestra gira nacional. Sin embargo, ya han pasado 3 años y esos 3 años nos han generado, o a mí me han generado, muchas reflexiones en torno a la problemática que se tiene cuando los jueces electorales comienzan a subirse a redes sociales. Así que justamente voy a presentarles una conferencia en la cual les platicaré primero mi experiencia personal en redes, es decir, qué es lo que normalmente yo hago, no porque sea ejemplo de nada, pero para que ustedes entiendan cuáles son los problemas que he advertido, van a tener ustedes primero que entender qué es lo que he hecho. Y a partir de ahí vamos a ver todos los problemas, por cierto, algunos son, desde ahorita lo digo, bastante graves y nunca alguno de ellos lo imaginé, ¿no? Porque uno parte de la buena fe de las personas, pero ustedes irán viendo justamente y platicando quizá y justo valorando la manera en que los jueces tenemos que interactuar en redes sociales. Bueno, preparé una exposición en Prezi que me harían el favor de ponerlo justamente ahorita para que nos pueda servir en la pantalla de guía. Por aquí ya la deben estar poniendo. Ahí está, justamente. Bueno, vamos a dar el primer clic para avanzar. Bueno, a ver, cabe decir que me parece que no hay una justicia más abierta que la electoral. Sí, lo digo con mucha sinceridad. Prácticamente todos los tribunales del país, todos los tribunales electorales del país, pues tienen prácticas en realidad sanas en torno a la temática de justicia abierta. No solamente porque todos estamos obligados a sesionar de manera pública al resolver todos nuestros expedientes, y eso lo hacemos desde que se creó la justicia electoral en este país, al menos hace 30 años. No solo eso, no solamente porque los tribunales electorales fuimos los primeros tribunales en transmitir por Internet, cuando el Internet estaba en pañales, estamos diciendo hace 20, 15 años. No solamente porque en los tribunales electorales colgamos casi siempre y de inmediato las sentencias que emitimos en las páginas de Internet, no. La verdad es que es una cuestión que es propia de la materia, porque todas las personas están normalmente muy interesadas en torno a nuestras sentencias, ¿no? Es de lo más común que a todos, desde que yo era secretario, me sentara en la mesa y me decían, oye, mi mamá, ¿no? Oye, ¿de verdad ganó tal o perdió tal, no? A ver, es un tema que nuestro trabajo es justo parte del imaginario, de la conciencia de
de las personas. Así que históricamente nuestra materia es una materia abierta. Pero además tenemos obligaciones legales y constitucionales para autoimponernos obligaciones de justicia abierta. Y comienzo, por ejemplo, con decir justamente que el artículo 17 de la Constitución pues tiene justamente el pleno acceso a la justicia. Y es pleno acceso a la justicia justamente en materia electoral el tener una justicia electoral abierta. Y especialmente una justicia abierta que sea democrática. Pero de esto ya he hablado en prácticamente todos los estados del país. No quiero aburrirlos. Vamos a darle un clic. Seguimos adelante. Una idea inicial en torno a la justicia abierta era justamente que la justicia abierta tendría que mejorar, al mejorar la accesibilidad de justicia a la ciudadanía y transparentar, pues justamente habría una especie de mayor legitimación de los órganos de justicia en materia electoral. Claro, esto es algo razonable y se ve desde una perspectiva teórica. Sin embargo, también es verdad que nos hemos encontrado en momentos de tensión, porque los órganos de justicia dan a conocer sus sentencias, dan a conocer justamente sus argumentos, y a partir de ahí se sigue haciendo justamente política en torno a las sentencias. Pero eso será justamente algunas de las cuestiones que voy a platicar a continuación. Digamos que la idea de una justicia abierta va de la mano de la idea de un gobierno abierto, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que ningún tribunal del mundo, especialmente si es un tribunal constitucional, tiene el nivel de apertura que tenemos en México, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde transmitimos por televisión nuestros debates. Me parece que solamente el Tribunal de Brasil es el único en el mundo donde justo en vivo se transmiten las sesiones y las votaciones. Junto con México es el único país del mundo. Curiosamente, en la Corte de los Estados Unidos es, ahora sí que igual, pero al revés. Lo que se da a conocer exclusivamente es la resolución. Y hay países, por ejemplo en Italia, donde simple y sencillamente no se conocen ni siquiera los votos particulares. No hay derecho de ninguno de los magistrados integrantes del Tribunal Supremo de emitir votos particulares. Así que no se sabe quién es el que votó en contra de la resolución. Esto es algo súper interesante. Vamos a seguir, por favor. Bien, y una de las cuestiones que primero nos surgió fue justamente la idea de que utilizáramos las redes sociales, que las redes sociales era una forma o es una forma de hacer justicia abierta, ¿no? Es decir, todos y cada uno de los jueces, si asumimos un compromiso con la ciudadanía, un compromiso real de tratar de transparentar nuestras acciones y nuestras actividades, pues justamente si hacemos eso, pues esto está abierto a que la gente nos mire, nos vea, y en consecuencia la mejor mecánica que tenemos es justo el Internet y las redes sociales. Claro, partiendo nuevamente del principio de buena fe que uno piensa que puede existir en esta materia. Vamos a darle clic, por favor. Y sí, ese otro clic, porque el Prezi se mueve así como en vueltecita, ¿sí? Otra vez clic. Ándele. Y ahí justamente es lo que les digo. Es un compromiso individual, ¿no? Cada uno de los jueces, pues tenemos que comprometernos para tratar de comunicar y transmitir de la mejor manera nuestras decisiones. Repito, también está la obligación constitucional de pleno acceso a la justicia. Y me parece que los jueces, al tratar de simplificar nuestras sentencias, al tratar de comunicar nuestras resoluciones, pues lo único que estamos haciendo en realidad es hacer lo que siempre tuvimos que hacer, preocuparnos por el justiciable y que entienda lo que está leyendo, que entienda la decisión que se está tomando. Vamos a darle otra vez clic. Bien, ahora otra vez clic porque el Prezi es así como circular. Bueno, ahora vamos a tratar de platicar es mi experiencia rápida en redes sociales para después comenzar a hacernos muchas preguntas. Y desde ahorita digo que algunas no van a tener respuesta. Otra vez le damos clic. A ver, miren, la primera cuestión es, ¿qué redes son las que utilizo yo para comunicar mis sentencias? Bueno,
Utilizo Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Las redes sociales están creándose nuevas todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en TikTok, ¿no? Estoy pensando en Snapchat, estoy pensando ahorita hace poco me di cuenta que TripAdvisor había dejado de ser solamente una página y se había convertido en una especie de red social también. Entonces, de alguna manera el juez tiene que elegir cuáles van a ser las redes que utilice. Sería algo interesante ver una sentencia comunicada en TikTok, ¿no? Tendría que ver cómo hacerse, ¿no? No sé muy bien cómo hacerlo, ¿verdad? Pero me imagino que podríamos imaginarlo. Entonces, analizar y pensar cuál es la red social que vas a utilizar para comunicarte es importante también. Utilizo, bueno, Twitter, porque esta red que se ha vuelto, pues la verdad es que vamos a decirlo así, una selva, aprovechando que estamos platicando en Veracruz, una selva tropical donde existe justamente una serie de fauna complicada y salvaje, ¿no? Es como el punto máximo donde se está utilizando ahora justo la libertad de expresión, utilizando y abusando también, cabe decir, de la libertad de expresión. Facebook, que resulta que es una red social donde la generación Z ya lo ve como la red social de sus papás. Así que, por ejemplo, mis hijos no abren Facebook porque le parece que eso es de viejitos, ¿no? Entonces, no tienen Facebook. Instagram, que es la red social, por lo menos una red social un poco más seria, diferente de TikTok, Snapchat, etcétera, ¿no? Instagram es una red social sobre todo utilizada para fotografías y videos. Es decir, se transmiten imágenes y aquí sí está la generación Z. Finalmente, LinkedIn, donde es una red social que se utiliza para comunicar cuestiones de trabajo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, como cada red social es diferente, el juez tiene que producir diferentes contenidos para cada una de las redes sociales. Y fíjense ustedes cómo estamos hablando de bastante trabajo. A ver, en mi caso, mis contenidos de redes forman parte del trabajo de los propios secretarios. Es decir, un secretario tiene que hacer su sentencia y además tiene que darme una propuesta para comunicación de la sentencia. Y yo, al revisar la sentencia, también reviso la comunicación de la sentencia como viable o posible. Pero esto también significa que todos, incluyendo a los secretarios que normalmente son más jóvenes que yo, ya digamos que no es que me cuesta el primer hervor, pues justamente hace que estas personas tengan que, sin haber estudiado en la universidad comunicación de sentencias, sin haber estudiado en algún curso de comunicación política de sentencias, porque aquí entre nos no la hay, esos cursos no existen, ¿no? Pues hemos tenido todos un poco a base de ensayo y error que ir creando una especie de técnica de comunicación de contenidos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, a ver, yo he decidido como tarea autoimpuesta que estos son los contenidos informativos de mis sentencias y de mis votos para redes sociales, ¿no? Es decir, utilizo primero, normalmente cada 15 días, aunque ahorita que estamos en pandemia no lo estoy haciendo cada 15 días, pero normalmente cada 15 días escribo artículos de opinión. Pero los artículos de opinión no es acerca de mi opinión en torno a temas científicos, ni tampoco es en torno a mi opinión en torno a lo bien o mal que se utiliza la política educativa de Afganistán, no. Es fundamentalmente artículos de opinión que tratan de explicar líneas de jurisprudencia del Tribunal Electoral. Es decir, a través de artículos voy juntando una serie de sentencias donde yo estoy notando que ya existe un criterio muy claro por parte del colegiado que integro. De tal manera que los jueces y litigantes que estén interesados en estos temas, pues solamente tienen que leer justamente estos artículos. De hecho, estos artículos de opinión, que sí muestran la opinión, pero la opinión normalmente del Pleno, pues resultarían una materia interesante para justamente los litigantes, ¿no? Porque como siempre que platico de estos temas digo, es más fácil identificar, vamos a decirlo, hilos de jurisprudencia,
vamos a decirlo de otra manera, donde ya hay una serie de precedentes, porque a veces un solo caso no necesariamente es la muestra de la opinión final del colegiado, porque la opinión del colegiado no se forma necesariamente con un caso, sino con una serie de casos. Y cuando la opinión está madura, es que notas perfectamente que la línea jurisprudencial es estable. Cuando eso sucede, ya puede someter también al propio órgano de judicial a un análisis respecto de sus criterios. Porque claro, si después de que existe una línea estable de jurisprudencia, es decir, cuando ya el tribunal ha dicho que piensa de determinada manera y el tribunal abandona esa línea de opinión, pues ya es bastante rarito, ¿no? Entonces, estos artículos de opinión tratan justamente de evidenciar las opiniones donde yo ya noto que existe jurisprudencia. Jurisprudencia desde la perspectiva de los tribunales europeos, ¿no? Es decir, donde ya existe un criterio judicial firme, sólido. Bueno, no necesariamente jurisprudencia como la entendemos aquí en México, que es a través de estas, vamos a decirlo, tesis, que son un trabajo cuasi legislativo, que también se utiliza. Esa puede formarse o no, ¿no? Pero sí que existen criterios sólidos y estables. A ver, también han resultado de opinión los hilos electorales. Esto se utiliza más en Twitter, pero también los hacemos para Facebook. Y en Instagram los colgamos en historias. Estos hilos electorales tienen, además de que contamos, vamos a decirlo, o hilos de jurisprudencia o criterios, líneas de jurisprudencia que contamos, o contamos alguna sentencia, tratamos justamente de llegar a ver, de alguna manera llamar la atención de una población un tanto más joven, porque les ponemos GIFs, ¿no? Es decir, algunos, vamos a decirlo, fotografías o videos que se encuentran en movimiento y que están relacionados con el texto que se coloca, ¿no? A efecto de que justamente llamen un poco más la atención del lector. A ver, además, al iniciar la sesión, normalmente los tribunales electorales lo que hacemos es poner una lista. Esa lista es jurídicamente obligatoria. ¿Y a quién le interesa? Pues a las partes. ¿Por qué? Porque la parte va a leer y va a decir, el asunto 1545, y yo soy el actor, muy bien, ya va a salir. Pero no necesariamente esto le va a generar vamos a decirlo así, no le va a generar al auditorio ampliado, es decir, al resto de los litigantes y al resto de los funcionarios electorales y al resto de los partidos políticos un criterio. Así que tratamos de analizar o de plantear a través de preguntas los criterios que se van a analizar en la sesión pública. Es decir, si yo digo, voy a resolver el asunto X de tal persona, pues solo le interesa a tal persona. Pero si yo pregunto, ¿cómo debe contarse el plazo para interponer un rep? Pues muy probablemente esto le interese a muchas personas. Entonces tratamos de evidenciar, vamos a decirlo así, esta forma, estos criterios que están saliendo por vía de preguntas. Bueno, lo que más exitoso han sido las infografías. Se nota por el número de personas que las ven, que a veces son decenas de miles, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, el tema de las infografías justamente son fórmulas, son síntesis de la sentencia que son llamativos a través de colores o dibujos. Ahorita voy a platicar un poco más. Además, mis sentencias están acompañadas de síntesis. Forman parte de la sentencia, no solamente una sentencia como tal, el cuerpo de la sentencia, sino que además la primera página de la sentencia es una síntesis. Ahorita se los voy a enseñar. Y finalmente, todo este trabajo, porque si se dan cuenta es bastante trabajo adicional autoimpuesto, se trata de concentrar en un blog de contenidos para que cualquier persona pueda acceder a la información en cualquier momento. Bien, vamos a dar la siguiente. Nuevamente, el tema de los artículos de opinión, vamos a decirlo así, hemos preferido que sea a través de portales virtuales. No me interesa tanto llegar a un periódico físico
Ocasionalmente lo hemos hecho, pero no nos gusta mucho, la verdad, o no me gusta mucho. La primera cuestión es, estoy seguro que las noticias virtuales hoy día, aunque tendremos que analizarlo, llegan mucho más lejos que los periódicos físicos, ¿no? A través de las noticias que se presentan en Twitter, a través de las noticias que se presentan en Facebook, me parece que esto está llegando a más personas que el periódico físico. Entonces, la primera es, me parece que es una mejor línea de difusión. Pero hay un segundo elemento que me parece súper importante, que es, al final del día, los periódicos físicos siempre te ponen un límite de palabras. Y explicar una línea de jurisprudencia en media cuartilla no siempre es posible. Ocasionalmente sí, pero no siempre. Y las noticias virtuales muchas veces sí te dejan escribir un poco más, 2, 3 páginas, ¿no? Entonces, han sido estas las fórmulas que hemos utilizado para difundir las líneas de jurisprudencia con artículos de opinión. Y nuevamente, el juez tiene que hacerse la pregunta de cuáles van a ser las plataformas que va a utilizar y por qué. Porque, vamos, un juez tiene que ser independiente. Entonces, si escribe en un medio de izquierda, en un medio de derecha, en un medio pro-gubernamental o contragubernamental, siempre puede haber, vamos a decirlo, consecuencias. Entonces, yo lo que sugiero es escribir en muchos medios. Aquí hay una línea de algunos de los medios que hemos escrito, pero pues yo creo que en estos 3 años, yo creo que hemos pasado por lo menos por 20 plataformas de difusión de noticias, ¿no? Prácticamente en todas las plataformas importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, creo que hay que regresar a la anterior. Fue un doble clic, sí. Miren, y justamente aquí está el tema de los hilos virtuales. Este hilo, donde está alguien con un exacto cortando, pues justo una madeja de hilos, pues se ha vuelto un poco conocido entre los jueces, consejeros y justiciables, ¿no? De la materia. Inclusive hace como 1 o 2 años nos hicieron una broma justo al magistrado Reyes y a mí, y pusieron un hilo, trataron de imitar el estilo de los asuntos que presento, ¿no? Y nos hicieron una broma a mí por el 14 de febrero. La verdad es que esa vez me hicieron reír muchísimo, ¿no? No le di retweet, pero creo que sí le puse me gusta, me pareció súper divertido. Pero es que aquí está la temática. Tratamos justo de tratar de llegar a la gente a través de cuestiones que sean visuales. Claro, no estoy diciendo que necesariamente la técnica sea la correcta. Estoy diciendo que esto es lo que hemos intentado y que es una base de ensayo y error. La siguiente, por favor. Miren, justo aquí hay un ejemplo de preguntas relevantes, ¿no? Lo que nos resulta interesante es, primero, no ponemos todos los casos, ¿eh? No los ponemos y ni siquiera ponemos los asuntos que son políticamente relevantes. Nosotros tratamos de traducir hilos de jurisprudencia en preguntas. Tratamos de que la gente interesada en los cuestionamientos electorales desde una perspectiva jurídica tenga una guía para saber cuáles son los temas jurídicamente relevantes, ¿no? Y justamente eso lo identificamos a través de estos temas fundamentales. Es decir, además de la lista de asuntos, ponemos este índice de temas fundamentales. La siguiente, por favor. Miren, ahora vamos a hablar, pues, de las cuestiones de las infografías. Yo, a ver, no estoy seguro, pero me parece que la primera persona que en México empezó a utilizar infografías fue el magistrado Salvador Nava. El entonces magistrado Salvador Nava empezó a colgar estas infografías, ¿no? Después, algunos magistrados regionales de la época empezamos a copiar eso, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a hacer infografías cuando estaba en la sala especializada, pero empezamos a hacer esto y también ha sido una cuestión de ensayo y error. Por ejemplo, en la sala especializada yo hacía infografías refiriéndome al caso y decía, por ejemplo, la senadora X en el lugar tal hizo tal. ¿Qué resolvió la sala? ¿No? O empezaba yo a contar el contexto que podía ser de interés mediático.
Y entonces los periodistas eran los que seguían las infografías, fundamentalmente. Me parece que eso no necesariamente era lo correcto. Cuando llegamos a sala superior, empezamos a utilizar otra técnica, porque si se utiliza el sesgo del caso utilizando nombres o partidos específicos o hechos determinantes, luego los actores políticos se cuelgan de la infografía para seguir golpeando a la contraparte o se utiliza con fines de propaganda electoral. Y eso de ninguna manera resulta deseable, ¿no? Es decir, yo puedo colgar una cuestión en Twitter y de repente en la parte de una infografía en Twitter y de repente en la parte de arriba alguien hace un retweet y dicen, ya ven que tenía razón y arroba a los que perdieron y que resulta que eran sus contrincantes políticos. O se utiliza, evidentemente siempre esta elección fue limpia, adecuada. No necesariamente eso es deseable. Es más, diría, en el caso de que el que lance la infografía sea un juez, me parece que es lo contrario. Más bien se trata de un efecto indeseable. Y justamente lo que empezamos a hacer fue hacer preguntas, nuevamente, preguntas jurídicas. Y tratamos de no mencionar en modo alguno personas. Y tratamos de no mencionar en modo alguno partidos. Y entonces tratamos de que sea la sentencia la estrella de la infografía, ¿no? Claro. Ahora lo que está pasando, y lo estoy notando cada vez más, es que el auditorio electoral del país está leyendo más las infografías que las sentencias. Y tampoco sé si eso sea deseable, porque una infografía es una síntesis. Ahora, se hacen muchas críticas a las infografías. Yo creo que dentro de 5 años y medio, cuando me toque, ahora sí, colgar la toga imaginaria que utilizo, y digo imaginaria porque pues no usamos toga física, en el Tribunal Electoral esa nunca ha sido la tendencia, ¿no? Cuando me toque colgar la toga imaginaria, quizá pueda sentarme a escribir un libro en torno a mi experiencia en redes sociales y en torno a las infografías. Pero, por ejemplo, al principio nuestras infografías pues utilizaban pocos colores, eran grises, eran de tonos pardos, ¿no? Y entonces, me acuerdo muy bien que en una reunión con periodistas me dijeron, oiga, ¿no podría ponerle colorcitos un poquito más llamativos a su infografía? Porque es que de verdad son como para dormir, ¿no? Nosotros utilizamos el pardo y los grises porque lo que nos preocupaba era justamente utilizar colores como de los partidos políticos, ¿no? Entonces empezamos a utilizar, bueno, después de que me dijeron eso, la verdad yo dije, tienen razón, y empezamos a utilizar colores, y entonces la idea es, pues si utilizamos colores de partidos, pues que sean de todos, es decir, muchos colores. Y entonces empezaron a decir, especialmente un académico por ahí empezó a decir, esas infografías parecen zarape de Saltillo. Pocas palabras, uno no sabe cómo darle gusto al público, pero lo que sí es que se me hace razonable es que si le parece zarape de Saltillo es que le llama la atención. Y si le llama la atención es que está no tan mal hecha al menos, ¿no? Claro, tratamos de utilizar lenguaje ciudadano en la medida en la que se puede, porque también es verdad que el problema es que una sentencia de 100 páginas la tenemos que escribir en 7 líneas. Entonces tenemos que ser, de alguna manera, utilizar lenguaje ciudadano, pero hay ocasiones en las cuales tenemos que utilizar algún lenguaje técnico, aunque sea aminorado. Por otra parte, al redactar las infografías, siempre le digo a mis secretarios, normalmente un caso solo tiene una pregunta, normalmente. Una pregunta que se resuelve, y esa es la litis planteada fundamentalmente. Ocasionalmente, en los casos más graves, más grandes, que han de ser uno cada año, cada 2 años, cada 3 años, ahí pueden haber 3 o 4 preguntas, pero normalmente es una. Entonces tratamos solamente de poner una. Sin embargo, ocasionalmente también llegan a haber 2 infografías por caso. A ver, el tema es determinar si de verdad es jurídicamente relevante lo que tenga esta sentencia. La siguiente, por favor. Y esto es un ejemplo de las síntesis que forman parte de mis sentencias. Me parece también que fue el magistrado Salvador Nava el primero en utilizar síntesis de sus sentencias. Él, no me acuerdo cómo lo llamaba, pero en realidad eran síntesis de sentencias. La diferencia es que nosotros tratamos de hacerlo más visual a través de cuadros.
no es nada más una síntesis de sentencia, pues como la hace el Tribunal Supremo de España, tampoco como la hacen ocasionalmente el Constitucional colombiano, no. Se trata de una síntesis visual que en unas pocas palabras, y sobre todo a golpe de vista, pueda permitir al lector de la sentencia enterarse de qué se trata su sentencia. Claro, esto lo conoce aquel que se meta a las sentencias de la Sala Superior, que haga clic en donde están mis sentencias, porque ahí verá la sentencia con la síntesis y, por supuesto, conocerán, de esto también lo conocerán, las partes, ¿no? Y la idea es justo que la parte sepa rápidamente qué sucedió y después lea la sentencia. La siguiente, por favor. Bueno, el que ha sido de alguna manera un éxito es el blog. No estoy seguro si técnicamente esto se puede llamar blog o página personal colgada o micrositio. No lo sé bien, porque ahora que me he metido un poco más al mundo de los blogs, me parece que efectivamente esto más bien es una página personal. Sin embargo, yo lo llamo blog. A ver, miren, aquí la idea es que se ponga todo el trabajo extra que hago, aparezca en algún lugar de manera, pues, conjunta, ¿no? ¿A qué me refiero? La síntesis de las sentencias, síntesis de votos particulares, los votos particulares, las intervenciones de la sesión pública, pero también las infografías, también los videos de YouTube en su caso, artículos con líneas de jurisprudencia, artículos académicos, es decir, que sea como un espacio de comunicación entre la ciudadanía y el juez electoral. Vamos a la siguiente, por favor. Como decía, esto es un poco circular, entonces hay que volver a dar un clic. Eso es. A ver, aquí empieza lo divertido de la conferencia, porque entonces les voy a compartir muchas de las dudas que tengo. No todas, ¿de acuerdo? Más bien, a ver si me ayudan a resolver algunas de estas dudas, porque la verdad, si me ayudan a resolverlas, escribimos un libro juntos, porque esto es una cuestión que que yo he visto en la práctica, digamos, de manera complicada. A ver, los dilemas del juez en redes sociales parten que el juez debe gozar de una investidura pública. Es decir, cierto, es una persona privada en alguna medida, pero también ya es una persona pública. No, ya sé, nosotros fuimos, a ver, esto es una paradoja, porque nosotros fuimos a una escuela de derecho, estudiamos posgrados de derecho y después presentamos exámenes para tratar de ser magistrados electorales. Pero resulta que se espera de nosotros también que seamos figuras públicas. Y eso, sin duda, es un reto, porque no estamos, vamos a decirlo así, capacitados técnicamente para esas cuestiones. Nosotros fuimos a la universidad a estudiar Derecho, no estudiamos comunicación social ni comunicación pública. Y eso hace que tengamos que andar muy imaginativos tratando de cuidarlo. Cuidar justo la percepción de la investidura, porque no es broma, es necesario que en el Estado de Derecho los jueces tengan una circunstancia de legitimidad y una circunstancia también de respeto a su investidura, ¿no? Un autorrespeto y también generar el respeto, lo cual no significa necesariamente esa solemnidad tediosa ni ese formalismo exacerbado, no, significa justamente que el juez tiene que actuar con responsabilidad de hombre de Estado. Y aquí empieza lo bueno. Vamos a ver, la siguiente, por favor. Claro. Y entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? A ver, claro, algunas son de muy fácil solución. Es decir, los jueces solo hablan con sus sentencias. Yo, que fui, digamos, criado electoralmente por don José Luis de la Pesa, pues que ahorita ya tendría algo así como 90 y tantos años, pues probablemente don José Luis me diría, claro, solo hablan con sus sentencias, ¿no? Pero estoy seguro que si don José Luis de la Pesa hubiera nacido 40 o 50 años después, muy probablemente se hubiera dado cuenta que ya no es posible en materia electoral solo hablar con las sentencias. O sea, es imposible, porque entonces no existe comunicación entre los jueces y los justiciables. Y esto es, sin duda,
deseable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué herramientas debemos utilizar? Pues pareciera que son las redes sociales. Pero entonces la pregunta es, ¿y todo tipo de redes sociales? Pues ya hace un poquito les dije que no, que tenemos que ir pensando cómo, ¿no? Que no me cierro a compartir una sentencia con algo de TikTok, pero no veo cómo, no veo cómo sin ir en detrimento de la investidura del juez. Tampoco pareciera que es razonable que el juez utilice sus redes privadas, redes sociales privadas, para compartir su trabajo profesional, ¿no? Es decir, a mí me gusta el fútbol, le voy al Cruz Azul. Ahora, ocasionalmente sí llego a comentar cositas así, porque pues a lo mejor me emociono, y si el Cruz Azul gana el próximo campeonato, ahora sí que el mero bueno, pues seguramente dice mi hijo que él va a salir desnudo a correr a la calle porque pues nunca ha visto campeón el Cruz Azul. Y en una de esas yo lo acompaño, aunque con ahora que está de moda las máscaras, ¿no? Por lo menos para que no me reconozcan, porque de verdad, pues hace muchísimos años que el Cruz Azul no gana, pero, ¿en verdad las redes personales son para compartir ese tipo de historias, no? Me fui de viaje, pues yo, por ejemplo, no conozco Catemaco en Veracruz y sé que es lindo, me lo han dicho varias personas, ¿no? Y bueno, ya me imagino, voy a Catemaco y me saco una foto con un mono araña. ¿Tengo que poner esas cosas en mis redes públicas? O exclusivamente mi trabajo cotidiano, o hacer un mix. Por ejemplo, hace 2 días fue el Día Internacional del Perro. ¿Tenía yo que compartir la foto de mi perro? Pues en una de esas sí, ¿no? Yo adoro a mi perrita, ¿no? Pero, ¿y la investidura? ¿Se veía afectada o no? Tuve dudas, por eso no la colgué, la verdad, ¿no? Ahora, aquí viene un tema que se va a repetir y a repetir a lo largo de esta exposición. ¿Nos tenemos que bajar los jueces al ring a debatir con las partes? Bueno, a ver, el tema es, repito, que los jueces deben tener investidura. Actúan con la investidura del Estado, actúan de manera pública con la investidura del Estado. Si te bajas a debatir con las partes, primero, tienes varios riesgos, que es la parte que te esté debatiendo, ¿existe? Porque si no existe y se trata de un bot, pues la verdad es que te va a insultar y eso no lleva a nada. Si se trata de un troll, pues peor, o un hater, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, viene justamente la cuestión que voy a plantear en la segunda lámina. La siguiente, por favor. ¿Qué tanto pueden hablar los jueces en Internet? A ver, la primera, resolviendo la última de las preguntas anteriores. ¿Deben bajarse a discutir? A veces, 2 o 3 veces en 3 años lo he hecho. ¿Con quién? Con personas que yo sé que existen, ¿no? Es decir, me acuerdo de algún abogado litigante que llega y me hace un alegato de oreja. Lo conozco de ese alegato de oreja y de nada más, pero ya vi que existe. Y después, la siguiente semana, este abogado litigante pone abajo en mi timeline de Twitter una crítica a la sentencia. Y entonces digo, bueno, vamos a platicar. Y entonces me meto a platicar con él y salió bien. No sé si lo convencí, pero se dio cuenta que no era una locura. Claro, repito, bajarte a platicar con personas que no existen o que están manipuladas o que forman parte de campañas de desprestigio, que eso pasa todo el tiempo, pagadas por los políticos, porque no les gustan las sentencias electorales de manera necesaria, no sé si es buena idea. Y de hecho, en algunos códigos de ética, específicamente en un código modelo de ética que acaba de salir por un colegio internacional de abogados, justamente se dice que los jueces no deben estar discutiendo sus sentencias, comunicando sí, pero discutiendo no. Ahora, aquí viene, vamos a seguir platicando del tema. ¿Qué tanto tiene que abrir el juez
lo que dice en Internet respecto a sus sentencias. Puede platicar las cuestiones privadas de su pleno, puede platicar los chismes que escucha y que son constantes, o tiene que actuar justamente de manera objetiva y profesional, justo como si estuviera en una sesión pública. A mí me parece que tiene que ser el segundo de los sentidos. Entonces, la libertad de expresión de un juez en el ejercicio de los temas de su trabajo, pues se encuentra limitada por la ética de su propia investidura, porque él no puede demeritar esta investidura. Perdón, he dicho mucho la palabra investidura, pero es que los jueces en redes no se pueden quitar la investidura, ¿no? Y no es razonable que en las redes públicas utilicen justamente esa investidura para cuestiones. A ver, vamos a darle la siguiente. Miren, aquí vienen otras preguntas. Hay muchos troles que son cuentas anónimas que a veces están pagadas, otras veces no. Hay muchos troles que atacan a los jueces. A veces están pagados por políticos, otras veces están pagados por quizá algunos de tus compañeros, otras veces están pagados por quien sea. Y esas cuentas anónimas que atacan de manera personal al juez, hace que el juez tenga que contestarles. Se puede bajar el juez a decirle de groserías, ¿no? Le dicen, porque te insultan, a mí me han amenazado de muerte, sacado mi fotografía diciendo te vamos a matar donde te encontremos, han colocado también mi fotografía diciendo este es el maldito macho que no anuló esta elección donde había violencia de género. A ver, ¿no? Y sobre todo, las campañas, grandes campañas de desprestigio que ocasionalmente se generan a las sentencias, evidentemente algunas de ellas pagadas desde, digamos, espacios de poder político. Entonces, el juez es poco lo que puede hacer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se baja a contestar los insultos y las amenazas? ¿Puede crear una cuenta anónima este juez? ¿Un troll? ¿Un troll para trolear a otros? El tema de bloquear las cuentas. A ver, en principio, la respuesta tendría que ser no. Sí, no hay que bloquear las cuentas cuando las cuentas sean de personas identificadas, de personas que utilizan su nombre, a veces hasta la foto. Pero no se puede bloquear a los troles. Y justamente, de verdad, el juez debe tener mucho cuidado al contestar las campañas de desprestigio al órgano, de desprestigio al juez, pero sobre todo de desprestigio a la resolución. Muchas veces estas campañas son anteriores a la emisión de la resolución. Es una forma de presionar políticamente al juez para que el juez pues sepa que si resuelve no como quieren los bots y como quieren las granjas, muy probablemente se le venga encima una campaña enorme en su contra. Es crear un chilling effect en el juez. Y la pregunta es, ¿debe contestar esas campañas un juez? ¿Cómo debe reaccionar ante las granjas de bots? Bien, la siguiente, por favor. Empiezan a haber algunas dudas, ¿no? ¿Se puede utilizar los recursos del tribunal para estar en redes sociales en horarios no hábiles, ¿no? ¿Esto es equivocado? Bueno, a ver, en temas electorales cabe decir que el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, así que bueno, pues prácticamente cualquier sábado y domingo se puede hacer. Pero, ¿cuál debe ser la posición? Debería haber algún criterio, sin embargo, en materia electoral, repito, como son temas además públicos, ¿no? Creo que puede ser un tema un poco más longamano. Ahora, también en la utilización de datos, pues nos hacemos preguntas, ¿no? Muchas veces no encontramos en el expediente cosas que sí encontramos en Internet, ¿no? U opiniones de personas que no están en el expediente, pero que sí están en Internet. Y el juez no debe tener dudas, el juez debe resolver de acuerdo al expediente, ¿no? Tiene también otras dudas. Si yo le pongo like a algo que está en Internet, o me hago amigo de alguien en Facebook, por decir, tengo que excusarme derivado de ese like o de ese amigo.
¿La amistad en Facebook es causa de excusa? ¿O darle un like a algo que genere una opinión parecida a algo que se puede interpretar como una posición política específica respecto de un expediente puede hacer generar que el juez tenga que ser excusado o recusado? ¿No? Ok, la siguiente. Miren, y es que el juez no debe olvidarse que sigue siendo juez inclusive cuando está actuando en redes sociales. Inclusive puede ser que tenga redes de antes, ¿no? Que era mi caso. Yo tenía Facebook desde, pues yo creo que desde, ¿qué sería? Desde el 2005 o 6, yo creo que fui de los primeros en tener Facebook en México. Y entonces, o 7, ya no me acuerdo, pero fue por esas épocas, creo que fue en 2007. En 2007 saqué mi cuenta de Facebook, ¿no? Y la pregunta es, ¿la transformo en una cuenta pública? En algún momento llegué a tener como amigos de Facebook, de mi cuenta privada, 2,000 amigos. Y entonces dije, no, creo que necesito tener una cuenta privada y una cuenta pública. Y mi cuenta privada, pues es exclusivamente para mis amigos, digamos así, pues amigos que veo frecuentemente, ¿no? Entonces voy a sacar la cuenta pública para hacer eso, difusión de las sentencias, ¿no? Pero es difusión de las sentencias. Sin embargo, pues claro, si tienes dos cuentas, ¿en qué momento este perfil deja de ser privado y se convierte en público, ¿no? Y qué redes son aptas para transmitir estas ideas judiciales. Que eso también, a ver, tiene que haber alguna fórmula razonable. Repito, es que ahora grabé con mis hijas un TikTok hace como 3 o 4 meses, donde estábamos cantando, y la verdad, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hago con mi TikTok? ¿No? Pues, a ver, evidentemente solo lo difundí entre las redes de mis hijos, pero la pregunta es, ¿debemos los jueces utilizar todas las redes para difundir nuestras sentencias? Eso, de verdad. Ahora, a ver, la siguiente. Y es que, al final del día también, con la utilización de redes se puede generar una confusión. El juez no es político. No, 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 no. Si quieres ser político, lánzate a diputado, infíliate a un partido, haz una candidatura independiente. Si quieres resolver conforme a derecho, pues resulta que no puedes en modo alguno hacer ese tipo de grilla. Y la pregunta es si no puedes estar haciendo promoción personalizada a través de tus redes sociales, porque a lo mejor sueñas que algún día vas a ser embajador o vas a ser secretario de algo o diputado, senador o hasta presidente de la República. ¿Dónde termina la labor judicial y comienza la promoción personalizada? Y ahí está el tema. Yo creo que, repito, la estrella de las cuentas públicas de los jueces tiene que ser justamente las sentencias, el trabajo judicial. Si fuera la promoción del juez, aquí está el juez, qué guapo es el juez, ¿no? Aquí está el juez, qué inteligente es el juez. Pues ya me parece que eso ya no está exactamente en los temas de ética judicial, ¿no? Y vuelve a ser lo mismo. El juez puede dialogar en redes, ocasionalmente y con cuidado quizá, pero esto no va a afectar a su pleno. Y si va a afectar a su pleno el juez, no debe autocontenerse, porque si no se autocontiene, puede afectar el trabajo de su pleno. Algunos tweets pueden no solo afectar al juez, sino afectar, por ejemplo, a la minoría o a la mayoría disidente de este juez. Y a lo mejor puede ser parte de una campaña de desprestigio a un grupo del colegiado. Y es que al final del día, el juez tiene que estar preocupado de todo lo que pasa en Internet que esté publicando, porque un juez no deja de ser juez. Y si yo comparto, creo que lo he compartido muchas veces, que le voy al Cruz Azul, pues a lo mejor estoy irritando a los que le van a la América. Y ojalá así sea, ¿no? Bueno, ok, vamos a dar la siguiente. Y también, pues nos empezamos a hacer preguntas acerca de, pues, cuáles deben ser las particularidades de la acción de los jueces en temas de justicia abierta.
en redes sociales. Si me preguntan, yo sigo pensando que tenemos que estar en redes sociales, pero también tenemos que tener muchas limitaciones y también debemos ser cuidadosos, porque una cosa es explicar nuestra ideología judicial y otra cosa es explicar o difundir nuestra ideología personal, porque, repito, puede lindar los temas de promoción personalizada, ¿no? En fin, creo que tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿no? Y tienes que estarte haciendo constantemente las preguntas si esto que estoy publicando en redes es lo correcto. Sobre todo, porque les digo, no, en varios casos, ya han sido por lo menos 4, te despiertas una mañana y tienes 1,600 personas en tu timeline, de las cuales 1,450 te están amenazando de muerte. La pregunta ¿es eso lo razonable? ¿No? Ok, la siguiente. Y justamente, repito, el juez no debe olvidar que el poder judicial está más allá de las personas que lo integran y que no debes afectar con tus acciones la legitimidad de tu tribunal y del poder judicial que integras, ¿no? A ver, vamos a darle otra vez. Yo pienso que la solución a todas estas preguntas, de verdad, podría ser más y podría estar aquí 2 días platicando de todo y si les empiezo a poner ejemplos se van a dar cuenta que son casos complicados. Pero creo que el tema es que tenemos que crear un código de ética electoral, judicial electoral del siglo XXI. Un código de ética que resuelva, creo que hay que volverle a picar. ¿Por qué es circular? ¿Otra vez? Ajá. Un código de ética del siglo XXI. Se tienen que resolver todos estos problemas, todos estos, y dotarnos a los jueces de alguna fórmula, no obligatoria, pero sí una fórmula que nos sirva como parámetros de conducta ante los problemas que se nos están presentando y que están relacionados con justicia abierta y redes sociales. Un código de ética judicial electoral que no responde a estas preguntas ya no sirve, porque estos son los problemas reales que estamos teniendo los jueces electorales hoy día claramente, ¿no? Hoy día estamos ante problemas nuevos y estamos resolviendo los temas con códigos de ética que están pensados en jueces del siglo XX. Necesitamos un código de ética que sepa responder a estos cuestionamientos, a esta nueva fórmula que se ha ido creando con la justicia abierta. La siguiente, por favor. Y bueno, otra vez, como nos decía la presidenta, que tenemos mucho público, pues que también quiero aprovechar pues justo para invitarlos a que me sigan en redes sociales. Aquí están mis cuentas y pues yo con esto daría por terminada la conferencia y quedo abierto a todas sus dudas que puedan tener. Magistrado, agradecemos su brillante participación. En realidad nos abre un gran panorama respecto a la utilización de redes sociales, sobre todo estando desde el ámbito jurisdiccional donde nos encontramos nosotros. Y bueno, y enseguida voy a dar lectura a diversos comentarios que hay, y muchas felicitaciones por su participación, así como también voy a hacer las preguntas que nuestro auditorio nos está presentando. Bueno, primero, pues muchas felicitaciones. Le mandan muchos saludos de Campeche, del Estado de México, de Tlaxcala, de Tabasco, de Toluca, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, inclusive de Cuichapa, Veracruz también. Y bueno, señalan también, bueno, que la importancia de la utilización de redes sociales, sobre todo, bueno, en el ámbito jurisdiccional. También excelente participación, muchas felicidades, la verdad. Y bueno, nos hace también preguntas en relación a la exposición. Aquí pregunta, oiga, magistrado, en fechas de elecciones normalmente, previo, magistrado, ¿cómo quiere que le haga las preguntas? ¿Todas juntas y va dando contestación o quiere que vaya una por una? A lo mejor podemos ir como de 3 en 3. Ah, bueno, está muy bien. Entonces así lo hacemos. Aquí preguntan, dice, oiga, magistrado, normalmente en redes sociales,
con las cuentas falsas se usa mucho la calumnia, por lo que el PES es procedente. Desafortunadamente, el anonimato de las cuentas falsas no permite dar con el culpable. Dice aquí que si considera usted, que cuál sería su opinión respecto que cuando alguien abra una cuenta se deba comprobar la identidad de esa persona que la crea. También, bueno, otra pregunta es acerca del tema de justicia abierta. ¿Cómo se podría hacer llegar a comunidades de nuestra nación sin acceso continuo a redes sociales? Ya que aquí se podría observar una brecha de desigualdad y se vulnerarían los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Federal. También, bueno, nos hacen otra pregunta. ¿Qué opina de que antes de emitir la sentencia, magistrados publiquen una infografía, fotos o información que da una idea de la sentencia? ¿Eso es conforme al gobierno abierto? Le hago estas 3 preguntas y para que nos dé respuesta y con posterioridad sigo haciendo las demás. Lo escuchamos. Bueno, mire, a ver, aquí hay varias cuestiones. La primera es el tema de cuentas falsas. Pues a mí me queda claro que los jueces, que no somos políticos, lo repito, somos peritos en derecho, capacitados. Yo solamente tengo 22 años metidos en temas judiciales electorales, toda mi vida, ¿no? Pues evidentemente, al no ser políticos, pues somos un tanto naif, ¿no? Es decir, publicamos de buena fe esperando que haya buena fe del otro lado, pero no necesariamente las granjas de bots y los troles que todo el tiempo están en internet, pues actúan con esa buena fe, ¿no? Y entonces, si no le das la razón a alguien, se te lanzan. Y si quieren que se la des, pues se te lanzan antes. Y también, por supuesto, hay troles internos, troles de amigos, fuego amigo, todo eso. Pero, miren, yo sí creo que a pesar de que los jueces tenemos que guardar silencio, muchas veces por ética, casi siempre por ética, guardar silencio, la verdad es que no creo en las restricciones a la libertad de expresión. Así lo hice cuando fui magistrado de la sala especializada. Siempre decía yo, los problemas que existen a la libertad de expresión se arreglan con más libertad de expresión. Es decir, si hay excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, pues se tiene que autorregular digamos así, este medio con más libertad de expresión. Claro, el problema es que el juez en muchos se encuentra atado de manos, por ética, repito. Ahora, ¿cómo hacer llegar entonces, identificar de forma personalizada? No sé, la verdad no lo sé. No me atrevo a decirlo. Yo creo que simple y sencillamente, pues ahora sí que si te metes, el que no se quiera meter a nadar, pues que no se meta al agua, ¿no? Es decir, tienes más bien que saber que es parte de este trabajo. Y repito, por eso se necesita un código de ética específico para que sepa el juez cómo actuar en estas cuestiones. Ahora, excede las posibilidades de un juez el cómo hacer llegar Internet a comunidades lejanas, por lo menos de un juez electoral. Me parece sí que esto puede ser planteado ante jueces de amparo. Y me parece sí que el amparo podría ser una vía interesante para obligar a algunas autoridades a colocar fórmulas de alcance de sistemas de radiocomunicación que permitan que en comunidades lejanas pueda accederse al Internet, ¿no? Y me parece que esto podría ir muy de la mano, pues, del nuevo artículo 6º de la Constitución. Bueno, nuevo, pero ya tiene sus añitos, como 5 o 6 que hicieron esa reforma. Ahora, claro, yo no me atrevo a criticar a nadie respecto de lo que publica en redes. Repito, esto ha sido un trabajo mucho de ensayo y error. No necesariamente se actúa de mala fe, sino que se actúa de una manera como nunca ningún otro juez ha actuado en la historia del derecho electoral. ¿Por qué? Porque nos ha tocado este momento a nosotros de vivir. Creo que si existiera un código de ética específicamente que resuelva todas estas dudas, sabríamos claramente qué es lo razonable y lo que no. O tendríamos un parámetro. Y si no vamos a obedecer el parámetro porque nosotros somos más inteligentes que el código de ética, pues ya será un problema del juez, ¿de acuerdo? Ya será un problema que no actuará de acuerdo a los lineamientos éticos. Pero ahorita, donde los parámetros son difusos,
yo creo que tendríamos que juzgar caso a caso, ver el análisis específico, la reacción y ponderar también la buena o mala fe que haya actuado, con la que haya actuado el juez. Bien, bueno, continúo dando lectura con las preguntas de nuestro auditorio. Y aquí pregunta, magistrado, en otras materias casi no se conoce públicamente a los juzgadores, mucho menos sus opiniones, salvo las partes o quienes tengan acceso a las sentencias. ¿De qué manera el Poder Judicial de la Federación podría incentivarlos e incluso pues, obligarlos a hacer uso de estas herramientas? Otra pregunta es, doctor de la Mata, una pregunta, ¿cómo garantizar la justicia electoral en el marco de un portal de datos abiertos? Y otra pregunta también, ¿qué tan beneficioso resultó que exista una justicia abierta y sea ventilada muchas veces en las redes sociales? Bastante interesante. Bien, a ver, yo no sé, a ver, repito, los jueces no somos políticos, no es nuestra vocación. El conocimiento público no es algo que debería interesarle en modo alguno al juez. El juez no es un showman, no es un rockstar. El juez tiene que actuar como juez. Sin embargo, en materias de derecho electoral y especialmente ahora que los jueces electorales somos jueces constitucionales, pues justamente pareciera que tenemos sí que difundir nuestras resoluciones por otras vías. Tiene que pensarse la cuestión, repito, no debe buscarse la promoción personalizada y los jueces deben autocontenerse en alguna medida. Tiene que haber una promoción del órgano y de sus criterios, y yo creo que esa tiene que ser la base. La promoción personalizada del juez, pues más allá de algunas cuestiones de personalidad narcisista quizá, pues no resulta del todo interesante o interesada, ¿no? Sobre todo, y además no creo que sea divertido. Allí están las cuentas de Justin Bieber, de Thalía, ¿no? Esas, si quieren ver gente guapa haciendo cosas chistosas, pues quizá hay que seguir a Justin Bieber y a Thalía. Si quieres entender lo que está haciendo un órgano de justicia, pues sigue un juez. Ahora, yo pienso también que nos debe preocupar muchísimo el tema de los portales de los tribunales locales y del Tribunal Federal, por supuesto, y de todas las organizaciones electorales del país. Porque lo que he visto yo en la práctica es que las solicitudes de información se pueden utilizar para el bien, vamos a decirlo, cuando es utilizada para el bien por personas que efectivamente tienen dudas, que pueden ser periodistas, que pueden ser personas interesadas en el tema público, ¿no? Cuando estas personas encuentran los datos en el portal, ya no presentan la solicitud de información. Entonces, si el portal es bueno y amigable, se disminuye inclusive el número de solicitudes de información. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está informada, ¿no? Me parece que esto puede ser de interés, ¿no? Y puede ser, pues, evidente, ¿no? Ahora, si me preguntan si ha sido beneficiosa la justicia abierta, como la hemos entendido en la práctica en los últimos 3 años y medio, diría yo que no es momento para hacer un cierre de cuentas. Es decir, en teoría, tendría yo que afirmar que sí, que por supuesto, que es espectacular, que es lo mejor que le ha pasado al derecho electoral y a la justicia electoral mexicana. Sí, teóricamente. Y esa es mi hipótesis. Pero ahora sí que como buen científico jurídico, pues yo diría que por lo menos necesitamos analizar lo que me resta digamos, del cargo, para que al terminar el cargo pueda yo, de una forma científica y a través de datos duros, establecer si efectivamente se generó lo adecuado, es decir, mayor legitimidad de los órganos judiciales y mejor entendimiento por parte de la ciudadanía de las sentencias, que eso es lo que hemos estado buscando al final del día a través de la justicia abierta. Si lo conseguimos, todo valió la pena, incluyendo las amenazas de muerte, ¿no? Que nos echan a veces por internet, ¿no? Pero si no lo conseguimos, quizá no signifique que sea un problema de la justicia abierta, sino de la manera en que lo hemos hecho. Y tendremos que hacernos preguntas de cómo hacerlo mejor,
¿no? Creo que esa es la cuestión. Bien, muchas gracias, magistrado. Pues hay mucho interés de nuestro auditorio y sigo dando lectura a más preguntas, muchas inquietudes que han surgido. Aquí señalan, derivado de que hoy en día muchas de las sentencias del Tribunal Electoral son difundidas en redes sociales, ¿considera que de esa manera existe una mayor apertura y se contribuye a la justicia abierta? Otra pregunta. ¿Cómo solicitar la protección de la justicia en tiempos de campañas electorales cuando las cuentas falsas de redes sociales se ocupan para exacerbar la violencia de género, más aún si la candidata es mujer? Y otra pregunta, ¿la justicia abierta tiene costo presupuestal? Sí, adelante, lo escuchamos, magistrado. Muchas gracias. Bien, a ver, me parece que el tema de sentencias en redes sociales sirve mucho. Yo, de hecho, mis sentencias, las mías, yo no soy el representante del órgano, entonces no me atrevo a publicar sentencias ajenas. Yo solo publico mis sentencias. Entonces, una vez que termina la votación del pleno, yo publico mis sentencias. Muchas veces espero 24 horas porque también ha pasado que las publicaciones de mis sentencias, si lo hago de inmediato, son utilizadas políticamente de inmediato para golpear a la otra parte. Un político vuelve a hacer lo mismo, retuitea mi sentencia diciéndole, ¿verdad? Siempre tuvimos la razón y arroba a los contrincantes, ¿no? Y entonces, ese no es el sentido de las publicaciones de un juez en Internet. Entonces, vamos a decirlo, me parece que las sentencias publicadas en Twitter, en Facebook, resultan muy útiles. Me acuerdo, esto lo hago yo desde que estaba en la sala especializada. Me acuerdo que alguna vez, a ver, en la sala especializada muchas veces teníamos que notificar a concesionarias, muchas veces radiodifusoras que se encontraban pues, en la sierra, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca. Y entonces, para ir a notificar a la Sierra de Oaxaca, pues a lo mejor pasaban 15 días, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque era en la Sierra de Oaxaca. Derivado de eso, me acuerdo que alguna vez una concesionaria, terminamos de votar y me mandó un mensaje directo por Twitter y me dijo, oiga, resolvieron mi caso, ya vi lo que resolvieron, pero pues obvio quería presentar su recurso de revisión ante el Tribunal Electoral, ante la Sala Superior. Entonces me dice, ¿podría usted colgar la sentencia en Twitter, ¿no? Y pues la colgué, ¿no? Y me di cuenta que era muy eficiente y a veces las partes podían enterarse antes del contenido de su sentencia leyéndola en Twitter que esperar a la notificación física, ¿no? Entonces, yo lo hago. Cuando más 24 horas después, yo publico mis sentencias en Internet, ¿no? Ahora, miren, el tema de las campañas de odio que recibimos prácticamente todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces, y todos los políticos, porque pues, el político que quiere cualquier cargo tiene 5 o 6 contrincantes que no quieren que ocupe ese cargo, excede también muchas veces al Estado Nacional Mexicano, porque al final del día, salvo bajar del aire a Twitter, o bajar del aire a Facebook, o bajar del aire a Instagram, pues regularlos pareciera muy complicado por el Estado mexicano. A ver, voy a poner por lo menos el caso que yo tuve en la sala especializada. Un día se nos ocurrió que teníamos que bajar del aire un spot que estaba colgado en YouTube. Y entonces ordenamos notificar a YouTube. ¿Dónde tiene sus oficinas en México YouTube? Pues no sé, vamos a decir en Reforma. Y entonces ordenamos que vaya el actuario a YouTube. Y los de YouTube nos dijeron, oigan, perdonen, nosotros solo somos YouTube México y tenemos por objeto social comercializar el tiempo de YouTube, ahora sí, comercializar YouTube en México. No tenemos modo alguno de cumplir su obligación. No hay forma, somos una persona moral distinta. Bueno, y sobre todo, teníamos que bajar del aire rápidamente ese spot. ¿Dónde están las oficinas de YouTube que sí pueden hacer eso? Bueno, pues resultaba que estaban en Palo Alto, California.
vaya, ya nos imaginamos 2 meses de exhortos para poder notificar en Palo Alto, California. Y en una campaña electoral eso resultaba completamente absurdo, inviable. Cuando quedara bajado por YouTube sería demasiado tarde. Y entonces lo que hicimos, y creo que fue una solución, fue decir quién subió el video. Y nos dimos cuenta que había sido un partido político. Y le ordenamos al partido político, baja de YouTube el video que acabas de subir. Pero la orden directa a Facebook, a Twitter o a YouTube no necesariamente va a poderse cumplir. Sí, el Estado mexicano puede sacar del aire a YouTube y eso nos asemejaría a democracias no consolidadas, quizá algunas de Extremo Oriente, alguna sudamericana probablemente, y yo creo que eso es justo lo que no queremos. Los excesos de la libertad de expresión pareciera que la única forma de ser regulados es a través de más libertad de expresión, de una libertad de expresión justa y adecuada. Yo pienso que la justicia abierta, de hecho, es muy barata, es casi gratuita, de verdad. ¿Tiene algún costo? Pues sí, mínimo, mucho menos que lo que las campañas publicitarias de las instituciones electorales han tenido por otras vías. Me parece que de hecho es justamente la justicia abierta la forma más barata, vamos a decirlo, y a veces casi siempre gratuita, de poder comunicar a las personas lo que un juzgador está llevando a cabo. Muchas gracias, magistrado. La verdad hay mucho interés del auditorio. Continúo. Preguntas, dice, ¿el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene reguladas las cuentas de redes sociales? Otra pregunta. ¿Podrían los órganos desconcentrados de los institutos electorales dar a conocer por redes sociales los acuerdos que se toman en las sesiones? Y otra pregunta, en tiempos electorales, en su opinión, ¿cómo se debe hacer uso de las redes sociales en transparencia proactiva de los servidores públicos? Ok. Miren, me parece que el tribunal no tiene regulado el tema de uso de redes sociales por parte de sus servidores públicos. No sé si deba regularse. Es decir, aplican las reglas del artículo 134 y de la Ley de Comunicación Social a todos los servidores públicos, incluyendo en su caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero me parece que esto, repito, es un tema más de hacer lo correcto para no demeritar la investidura del Poder Judicial, de tu tribunal, de tu colegiado y al final la tuya. Me parece que es un tema que sobre todo linda con las cuestiones éticas. Creo que la verdadera solución a todas estas temáticas de cómo usar las redes por parte de jueces tiene que ser un código electoral, un código de ética electoral del siglo XXI, súper importante, porque ya estamos viendo que de verdad, así como sería no deseable que un juez tratara de ser Britney Spears, ¿no? También me parece que ya los jueces no pueden solo hablar a través de sus sentencias, ¿no? Ahora, la pregunta que si los soples pueden dar a conocer sus acuerdos, pues la respuesta es sí, es decir, sí, en los términos de su reglamentación interna, que es individual en cada órgano, ¿no? Es curioso y de verdad se nota que los abogados tenemos un tema, somos súper conservadores, ¿no? ¿Cuántas veces se ordena? Esto se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Y para que eso pase pueden pasar 15 días, ¿no? Se publica en el Diario Oficial y pasan 15 días. Pero, pareciera que es no dotar de sentido a lo que era el Diario Oficial de la Federación. Antes, pues era la única forma de dar a conocer las cosas, ¿no? Un periódico en físico, ya ni siquiera es físico. Un periódico en físico donde todas las personas recibían un periodiquito, revisaban el periodiquito y derivado del periodiquito, como ya se dio a conocer, pues se volvía obligatorio algo. Y la gente estaba suscrita al periódico. Bueno, el Diario Oficial ya no está en físico. Esto es evidente que tenía que pasar y sucedió afortunadamente, ¿no? Bueno, pues yo diría también, las leyes en lugar de obligar a que las cuestiones o reglamentos internos, que las cuestiones de los tribunales electorales, de los soples, los acuerdos, las sentencias se publiquen en el Diario Oficial, pues a lo mejor es razonable que se empiecen ya a publicar en redes sociales y que siga en la página de internet del tribunal, se publicará, ¿no? Y se difundirá, ¿no?
esas cuestiones, porque además queda certificada la hora desde el momento en el cual se lleva a cabo digamos, el upload, vamos a decirlo, de la correspondiente información, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizar en tiempos de campañas las redes sociales? Es imposible que pueda sacar ahorita una conclusión fácil. Porque la respuesta que yo le he escuchado a algunos políticos es a navajazo limpio. ¿Ya me doy a entender? Ellos quieren ganar. Y si quieren ganar, van a hacer lo que tengan que hacer para ganar. Y justamente los jueces tenemos que intervenir con inteligencia, con prudencia, pero sobre todo con pleno respeto a los derechos humanos para conseguir que esa tierra, que puede convertirse en una tierra de salvajes, ¿no?, que se están asesinando entre sí, pues justo que sean los argumentos racionales los que doten de sentido racional también a una contienda electoral. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, continúo haciendo preguntas, pero es que en realidad, bueno, es una oportunidad para que usted nos pueda transmitir todo su punto de vista y toda esa experiencia que tiene. Muchas felicidades otra vez por su participación. Y aquí hacen un señalamiento en relación con el Código de Ética del siglo XXI que propone. Dice que le parece que es una necesidad latente, puesto que el Código de Ética del Poder Judicial Federal es solo una declaración de buenas intenciones, siendo que en la iniciativa privada se ha desarrollado para efectos de la comunicación social la doctrina en materia de responsabilidad social, y sus códigos de ética no solo son abstractos, sino prácticos. La pregunta, ¿podrían tomarse algunos aspectos de la responsabilidad social del sector privado y aterrizarse al público? Otra pregunta, ¿qué códigos de ética o reglamentos internos de órganos de impartición de justicia en México o en el extranjero ya contemplan la regulación del comportamiento que deben tener los impartidores de justicia en redes sociales? Y otra más, aquí preguntan al magistrado, saber respecto a las publicaciones en Facebook de campaña negra, y que en los procesos sancionadores requieren el domicilio del titular de esa cuenta de Facebook, y si no tiene, ¿qué pasaría? Miren, a ver, un código de ética del siglo XXI tiene que tomar en cuenta lo que sirva. Ya me doy a entender que la ética del servicio público es muy particular. Yo siempre he dicho que fundamentalmente está basada en una vocación, en un llamamiento de servicio, ¿no? Los funcionarios públicos sabemos y entendemos que ahora sí, que no tendremos, digamos, compensaciones necesariamente patrimoniales o económicas en nuestras funciones, pero sí que estamos, digamos así, honrados de poder servir a los demás, de servir a México y de cambiar un poco la historia del país. Y eso es maravilloso. Entonces, si bien es verdad que el sentido del servicio público es diferente de la iniciativa privada, pues yo pienso que deberían tomarse en cuenta todos los elementos que fueran necesarios. Ahora, y esto viene justamente en la cuestión. Yo recuerdo solamente, tengo conocimiento que existe un código de ética de una asociación internacional de jueces que regula la cuestión del juez frente a redes sociales. Curiosamente, en una época, el Comité de Ética del Poder Judicial Federal prohibió, es increíble, pero prohibió hace como 10 años que los jueces tuvieran redes sociales, incluidas las privadas. No se podían tener redes sociales. Bueno, me parece claro que los integrantes del Comité de Ética de esa época pues eran pues un poco old fashion, ¿no? Pero, o que no estaban viviendo lo que ahora estamos viviendo. Me parece que efectivamente México daría un gran avance o daría un gran paso y podría ser ejemplo, paradigma, si puede establecerse un código de ética judicial electoral para este siglo. A ver, miren, existen 2 códigos de ética que le resultan aplicables al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro, uno es el del Poder Judicial Federal, efectivamente. Pero existe también el Código Modelo de Ética
electoral de los tribunales electorales, que además esto le resultan, como código modelo, le resulta aplicable no solamente al Tribunal Electoral Federal, sino también a cada uno de los tribunales locales. Y eso también me parece que puede ser una oportunidad, la revisión de este código modelo para crear un nuevo código modelo. Bueno, ahora vamos a ver. El tema de las publicaciones y campañas negras en Facebook, de verdad es un tema complicado. Las campañas negras casi siempre están pagadas, pero demostrarlo se vuelve difícil. Y por otro lado, la presunción de validez que tienen todos los actos de las personas físicas en Facebook, de las personas físicas que no son funcionarios públicos, pues debe ser tomada en cuenta, ¿no? Es decir, normalmente una persona, si no está pagada, debes pensar, una persona física no está pagada, ni está actuando tampoco de forma colectiva. Y partiendo de esa presunción se vuelve muy difícil la cuestión. Y de verdad, por lo que yo he visto, inclusive hablando de los órganos de temas penales, que también he tenido algún acercamiento con algunos funcionarios penales, en verdad se vuelve muy difícil, si está bien hecho el trabajo de las campañas negras, de los bots, de los trolls, de todo eso, se vuelve súper difícil establecer con claridad desde qué domicilio y qué persona llevó a cabo determinada conducta. Y repito, excede ocasionalmente las capacidades de un Estado nacional. A ver, el Estado nacional lo que puede hacer es sacar del aire la red social, no permitir que se transmita en su territorio, pero tampoco eso es deseable. Modularlas y regularlas, dado que tienen su domicilio en otros lugares del mundo, de verdad resulta muy complicado. Bien, bueno, magistrado, pues le hago las últimas dos preguntas. Como pudo advertir, hay mucho interés del auditorio en el tema. ¿Qué opina de los magistrados que se encuentran alejados de las redes sociales? Y también aquí otra pregunta, dice, la brecha digital que existe en México es aún profunda. Sin embargo, cuando un órgano de impartición de justicia se limita a publicitar su actuar por redes sociales o sitios web oficiales, sin lugar a dudas, el mismo apuesta por difundir su labor en los canales de comunicación de mayor impacto. No obstante, el empleo exclusivo de las redes sociales para tal fin podría reflejar la indolencia de dicho órgano de impartición de justicia respecto de aquellas personas víctimas de la brecha digital. Por lo tanto, dice, ¿considera usted que los tribunales debieran publicitar su labor por medios digitales, pero también por medios impresos o similares? Bueno, a ver, yo respeto mucho a todos los magistrados electorales. Me parece que yo nunca he tenido un conflicto ni con un compañero mío, ni con un compañero de otros plenos, ni federales ni locales. ¿Por qué? Porque como Bora, yo respeto, ¿no? Ahora, yo respeto porque pienso que efectivamente el día que elige el Senado, magistrado electoral, ese día justamente tienes también tú que pensar qué tipo de magistrado quieres ser. Si quieres ser un magistrado preocupado y activo en los temas de justicia abierta, en los temas de derechos humanos, alguien diría con una visión un tanto progresista, o prefieres ser un magistrado a la usanza clásica. Y yo creo que las dos cuestiones pues son pues decisiones muy respetables. Ahora, me parece que si se queda regulado el tema de un código de ética del siglo XXI que incluya las perspectivas y cómo deben actuar los jueces en materia de redes sociales, me parece que esto hará que los magistrados formados a la usanza clásica actúen pues con mayor, se animen a participar, ¿no? Porque si les queda muy claro qué hacer, cómo hacer y dónde no hacer, pues quizás se animan, ¿no? Es otra de las ventajas que pudiera existir. Bueno, ahora, es verdad, hay una brecha digital muy profunda en México. Hace no mucho leía un
una idea de que era superior al 30% de la población la brecha digital, lo cual es enorme. Sí, sería una indolencia que los tribunales nada más dieran a conocer sus actividades por vía de redes sociales. Por supuesto, tiene que haber otras vías de comunicación alternativas. El problema es que son mucho más caras y mucho más difíciles de hacer llegar. Es verdad, las personas siguen viendo la televisión y siguen siendo mayoría, pero cada día menos personas ven la televisión, ¿no? Yo, a ver, tampoco es que vea mucha televisión, ¿verdad? Pero yo lo que veo de televisión fundamentalmente son noticieros y ahora que regresaron los deportes, ¿no? Pero en realidad casi no veo televisión. Claro, tengo un trabajo que me extenúa, ¿no? Pero también yo veo a mis hijos y mis hijos son, o sea, ¿qué onda? Se la pasan en YouTube todo el día siguiendo a sus youtubers favoritos, viendo cómo peinarse, que si Luisito se fue ahora a China, ¿no? Ya me doy a entender. No debemos dejar de ver que los medios tradicionales o clásicos están muriendo y que si bien no debemos abandonarlos, tenemos que modernizarnos, la verdad. A ver, y esto es así de simple. Renovarse o morir. Es tan simple como eso. De verdad, la justicia electoral tiene que ser una justicia digital frente al siglo XXI. Ese es el único futuro posible. A ver, puede que no nos guste, ay, es que adoro las hojas de mi expediente cuando se encuentran amarillas, las huelo y me recuerda a mi infancia judicial. Pues sí, hombre, también, es que coser expedientes. Sí, pero a ver, quizá en 100 años, muchas de las funciones, fíjense, esto es algo que se ha estudiado bastante, a ver, muchas de las funciones que realizamos los jueces quizá en 100 años estén asumidas por fórmulas de inteligencia artificial. Y eso, vamos, nos evidencia que o nos vamos modernizando y damos buenos resultados o de verdad probablemente que haya otras soluciones posibles en un futuro. Y bueno, pues agradezco al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por su participación en esta videoconferencia, ya que con su exposición actualizó un tema fundamental para las próximas elecciones, en este caso en el estado de Veracruz, además de compartir sus conocimientos y su experiencia en la materia. Y bueno, compañeros magistrados, si me acompañan, demos un aplauso al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, magistrados. Les agradezco mucho, ya saben, el cariño y el entusiasmo que me suscita, aunque solo sea esta vez digitalmente, estar con ustedes y con todas las personas de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias. Y hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en la conferencia Justicia Abierta y Redes Sociales al doctor Felipe de la Mata Pizaña. Aquí está su reconocimiento. Muy agradecido, doctor, por la brillante exposición, como siempre. Un placer escucharlo con toda la experiencia y toda la sapiencia que denota pues, el trabajo jurisdiccional y académico. Mucho gusto de tenerlo con nosotros, desde luego. Abrazo. Muchas gracias, señor magistrado, como siempre, por considerarnos. Y aquí tiene sus amigos. Hombre, un gusto saber que cuenta uno con usted. Y también felicitar a la presidenta por todos estos eventos. Y gracias también a usted por todos los eventos que ha hecho con la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales. Ajá, muchísimas gracias, magistrado. Esperamos contar con usted pues, en próximos eventos en este programa de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz y valoramos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado para esta videoconferencia. También agradecemos a todas y todos los que se dieron tiempo para estar con nosotros en esta transmisión y desde luego a los que con su participación enriquecieron más aún este evento. Gracias a académicos, estudiantes, abogadas, abogados, servidores y servidoras públicos del Tribunal Electoral de Veracruz, a las autoridades electorales de todo el país, a los dirigentes y representantes de instituciones públicas y de los institutos políticos que están conectados en esta transmisión. A todos y todas, muchísimas gracias. Y bueno, agradezco a los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz por habernos acompañado y habernos distinguido con su presencia en el evento del día de hoy. Y pues de esta manera damos por concluida esta conferencia en línea y el Tribunal Electoral de Veracruz agradece como siempre su participación. Muy buenas tardes a todos y todas.
Gracias a Gracias, ti, presidenta. Felicidades. Gracias, magistrado. Gracias, magistrados. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias, magistrado. Gracias, gracias. Bye.